Bienvenidos a este primer capítulo de Antropología Salvaje, en su temporada Oaxaca. Y estamos ahora con el maestro Mario Guzmán en el taller Subterráneos. Es el responsable y titular de este taller. Y lo primero que nos interesa saber es, maestro, ¿cómo inició esta vocación por las artes gráficas, por las artes plásticas? Pues empecé como a los 6 años dibujando caricaturas, o cómics, como le llaman, y posteriormente, como a los 9 o 10 años, mi mamá me llevó a una casa de cultura. De hecho, yo soy originario de Córdoba, pero donde residimos fue en Nanchital, Veracruz, como a 20 minutos de Coatzacoalcos, la zona petrolera. Y pues ahí fueron mis inicios y pues tuve la fortuna de haber tenido un maestro que venía de la Esmeralda y desde esa edad pues digamos inicié con la cuestión plástica, pero más con la pintura, con un poco con la cerámica o con un poco de barro, y pero donde ya o más bien parte de la enseñanza fue aquí. En aquel tiempo yo, cuando llego en el 93 aquí a Oaxaca para seguir de manera más profesional en la Escuela de Bellas Artes, ingresé como instructor en artes plásticas, ya que en aquel tiempo no había licenciatura. Y a partir de ahí, bueno, empiezo a conocer algunas técnicas gráficas y bueno, pues fue hasta el 2006 que por una coyuntura política, económica, pues empiezo a asumir, digamos, de manera un poco más permanente o ya, digamos, como grabador, podríamos llamarlo así también, este, por una cuestión de realizar y visibilizar problemas de tipo social político, y a partir de ahí, bueno, es que, pues, podríamos llamarlo así, que soy pintor y también grabador, ¿no? Pintor de pintura mural y grabador, ¿no? ¿Y cómo eran las clases, las primeras clases en Coatzacoalcos, me dice? Sí, eh, pues todo empezó porque a veces habían concursos y me acuerdo pues, de los lápices de Prismacolor, que era como lo más cercano. Posteriormente, pues el papel maché, como me decía el maestro, la importancia del volumen. Digamos que él me decía, pero yo en aquel tiempo pues no le veía el sentido, ¿no? Empecé con algunas técnicas que, pues como lo que es el pastel, creo que fue una de las que inicié Ajá. con el pastel. También de las que inicié fue el acrílico, y posteriormente ya fueron otras como el óleo o en el caso de la acuarela, que es una de las técnicas más difíciles. Y particularmente esas cuatro que eran como las que pues el maestro o a los chicos que estábamos ahí nos gustaba más y eran las que desarrollábamos más, pues, ¿no? Sin duda, bueno, fue eso, y también aparte que estaba en la secundaria, pues en secundarias técnicas, pues cada año se hacían concursos a nivel regional, estatal y nacional. Entonces, pues ahí fue también como que el maestro casi casi me preparaba para esos concursos. Yo creo que eso también motivó a que yo lo desarrollara más, pues, ¿no? Que el maestro en aquel tiempo, por diversas cosas, empecé a tocar algunos temas como sociales, y ser una zona petrolera, digamos, el petróleo pues había contaminado ríos, lagos, o bueno, los ríos o el pantano más bien, ahí había pantanos, y pues lo que hizo fue desaparecer la flora, la fauna, y, y, y era una de las cosas que me impactó. Y bueno, pues mis primeros temas eran como de tipo de contaminación y todo este rollo. ¿Y cuál es la circunstancia de este traslado de Veracruz, de Coatzacoalcos a la ciudad de Oaxaca? ¿El mismo estudio? Sí, en realidad, pues en aquel tiempo no había internet, pues todo era así como casetas telefónicas y pues lo que habías escuchado, o libros, no sé, algunas revistas que pues te llegaban y veías lo que se estaba produciendo, eh, pero no estaba muy metido en eso.
¿qué fue lo que me determinó? Fue, en algún momento yo me pensé dirigirme a la capital, que es Jalapa, Veracruz, pero por circunstancias familiares, mejor no, preferí no estar ahí. Y fue así como, así lo cuento porque así fue. Pues yo llegué a una caseta telefónica en aquel tiempo, pues en las casetas telefónicas, pues sabían los directores de cada estado. Ajá. Entonces el primero que toqué fue Oaxaca. Entonces pues, empecé a como a revisar si había la Escuela de Bellas Artes, la encuentro y inmediatamente, bueno, pues hice una llamada y pues me dijeron, ahí ya me informaron de, digamos, de cuándo había inscripciones y cuáles eran los requisitos. En aquel tiempo pues todo se preguntaba en ese momento. No, mi idea no era la Ciudad de México porque me asustaba, porque pues no tenía yo familiares y pues para mí me parecía un monstruo, pues, ¿no? Entonces, Lo es. y la verdad es que pues también cuando yo, la palabra Oaxaca sin meterme mucho, me sonaba mucho a campo, pues. Entonces, no sé, yo creo que fue entre eso, entre no estar en mi estado por cuestiones familiares y otra por digamos, por miedo a Ciudad Monstruo y pues decido venirme para acá, ¿no? Y yo creo que sin analizarlo mucho fue, creo, una de las mejores decisiones que tomé, pues, ¿no? Y lo comento porque eh, yo llego un agosto del 93, ¿no? Pues, un joven de 19 años más o menos, y me encuentro a los pocos meses con un movimiento insurgente, ¿no? Lo que fue el zapatismo. Entonces, El 94. 94. Entonces, para mí fue fue una impresión muy fuerte porque pues no me imaginaba, ¿no? Mi parte yo no sé cómo decirlo, Formación. o no sé, como ignorancia o mi aislamiento en mi pueblito o lo poquito que estaba yo alrededor de ahí, digo, no veía más allá. Entonces, el ver gente armada o campesinos que estaban exigiendo algo, yo creo que fue algo que me impresionó mucho, que posteriormente aquí en Oaxaca, pues, se empieza, digamos, pues, de por sí habían muchas organizaciones políticas, campesinas, estudiantiles, sindicales, y otras más, como colectivos y todo eso, pero fue ahí que, pues, digamos, a través de un compañero de clase, pues me invitaba a marchas, pero porque toda su familia andaba en organizaciones, entonces, y algunas organizaciones nos empezaron a invitar a hacer pintas, en aquel momento se hacían pintas que era como frases, demandas que exigían algunas organizaciones, ¿no? Y a veces, pues, como que la ocurrencia de dibujar como la figura de Zapata, ¿no? Entonces, la pura línea y en las marchas era como mi participación. Y igualmente, yo lo comento después a muchos de mis compañeros que, pues, fue hasta el 2006 que yo decido asumir una militancia política. Pero antes había una resistencia porque yo decía, pues, yo venía a formarme como artista o ser como dicen, como lo que sueña todo joven, no ser famoso y todo esto. Y esto se desarrolla en la universidad en sus primeros años de la universidad en Oaxaca. Sí, sí, sin duda ahí fue, pues ahí es donde, pues, recordar que en la Universidad de Oaxaca, en los 70, ¿cómo se llama? Había desarrollado una lucha por la democratización, digamos, porque pues estaba controlada por el Estado, por los grupos porriles y todo esto. Y posteriormente, digamos, venía de los 70, pues vino la democratización. Y posteriormente, en los 90, que es donde yo entro yo, digamos, a la universidad, vuelve otra vez, digamos, a tener un control, digamos, el porrismo o ciertos grupos porriles de la universidad. Y es cuando, pues, a mí me toca también, en algunos momentos, las luchas, en algunos momentos de cambios de director, por ejemplo, en mi escuela, o o en la rectoría, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las luchas precisamente en lo que el Estado trataba de imponer algunos rectores serviles, digamos, a los intereses del Estado y de algunos grupos,
pues otros estábamos como del lado de algunos, no sé, en ese momento decíamos que eran maestros democráticos y que luchaban por la democratización, seguían luchando por la democratización. Pero le digo, si no fueras también, si no hubiera sido el zapatismo, eso creo que no hubiera permeado, digamos. No, digo, fue un momento muy importante para todo México, ¿no? Incluso internacionalmente ya se sabe, ¿no? Sí, Ese momento fue un despertar, que luego, bueno, vamos a ver la historia y que estamos donde estamos. Pero en ese momento de la universidad, ¿cuáles eran las tendencias en la gráfica? Por supuesto, Oaxaca es internacionalmente conocido que es la tierra de Francisco Toledo. Entonces, pero y en ese momento de usted, maestro, ¿cuál era la tendencia estética, digamos, la de que se clases? visualizaba, ¿no? Sí, Sí, qué sucedía yo en la siempre gráfica? marco como un tiempo y es el 2006 para abajo. Digamos, fue una época en que había muy pocas galerías y eran como 3 o 4 privadas. Yo le llamo privadas porque pues eran gente que pues se dedicaba a mover la obra de artistas. Dos eran como las más importantes, decir importantes era porque movía la obra de los artistas como de los que vendían más, pues, ¿no? Y aquellos jóvenes que pues si deseaban buscar un lugar, pues como que habían limitaciones, porque pues había un mercado ya, digamos, donde pues había toda una imaginería que en ese, digamos, el mercado había una exigencia, el Oaxaca mágico, digamos, ¿no? El que le llaman así, y pero había una ausencia de la crítica hacia los temas sociales. Entonces siempre era como visibilizar como la parte romántica o muy de paraíso del mundo indígena, digamos, ¿no? Si tú entrabas a una galería te decía, bueno, pues sí le intentamos y ya pasaban los meses y si no había, pues el mismo galerista te decía, oye, pues no se vendió nada y pues al final algunos hasta te decían, mira, esto es lo que se está vendiendo, si quieres, pues hay que hacer esto, pues, ¿no? Entonces habían esa limitación y lo otro es que no había espacios como tales galerías públicas, salvo en la Escuela de Bellas Artes que tenía su propia galería, pero pues estaba muy limitado por las fechas. Y si uno quería exponer era en los corredores de restaurantes o de hoteles, digamos, Usted estuvo en el Tamayo. en el Tamayo. Precisamente porque esas son las características que en aquel tiempo, por ejemplo, yo hablo mucho de que el Tamayo fue un espacio importante porque yo creo que en aquel tiempo sí había financiamiento y llegaban artistas que se dedicaban a eso. Digamos, no propiamente algún, no sé, algún profesionista en artes y daba talleres, ¿no? Entonces eran artistas que era un vínculo más estrecho y sin duda, pues, uno escuchaba y prefería irse mejor a recibir talleres intensivos con esos maestros. Yo a veces lo digo así, aprendí mucho, ¿no? Aprendí mucho más que en Bellas Artes, digamos, ¿no? Ahí en el Rufino Tamayo. Sí, venían de todas partes del mundo, ¿no? Venían de todas partes del mundo, ¿no? Y de diferentes técnicas, que era como pues, lo que te interesaba, pues ahí uno se inscribía, pues, ¿no? Y era en aquel tiempo el taller era libre, bueno, libre en el sentido de que podía uno pagar una cuota y podía uno accesar a todas las áreas, pues, ¿no? O disciplinas. Pero actualmente, por ejemplo, las cuotas están demasiado elevadas, digamos, y lo otro de que pagas una cuota nada más para un taller. Digamos, lo que yo pagaba antes, pues para un taller y era a veces yo Sí, lo veía algo ahora simbólico. hay una vinculación para aquellos que nos ven, el taller Tamayo, que nos recordamos ahorita cuando empezó, empezó de esta manera, ¿no? De una manera más o menos independiente, más o menos libre, desvinculada al gobierno y por iniciativa del maestro Rufino Tamayo, que poco a poco y a través del tiempo aún existe, está por ahí muy cerca del mercado 20 de noviembre, aquí en la ciudad de Oaxaca, y hay una vinculación más estrecha con el gobierno y hay una, incluso diría como vigilancia, ¿no? Sí, sin duda, digamos que a mí me tocó todavía esta parte donde el director, por ejemplo, se sentaba con nosotros y platicaba, digamos, ¿no? Entonces, y también
también tenía un sentido más social, porque en aquel tiempo también se empezaron a crear talleres a las comunidades. Entonces varios de nosotros, los que estábamos ahí, nos daban becas y eso nos permitía, digamos, tener un dinero para subsistir, y lo otro es llevar el arte, digamos, a las comunidades. Precisamente alrededor del 94, 95, yo también empiezo a dar talleres en las comunidades afrodescendientes. Okay. Entonces, en la costa de Oaxaca y de Guerrero, desde lo que es Chacagua hasta Juchitán, digamos, de lo que es Juchitán, pero Guerrero, hay un Juchitán Guerrero. Okay. Lo menciono porque también ahí tuve un acercamiento con algunos problemas sociales que tenía que ver con no nada más la discriminación, sino la autodiscriminación, pero también todo lo que conllevaba por ser una raíz olvidada, que era la raíz negra o la población negra, y olvidada, ¿en qué sentido? Que ahí, pues, digamos, no había, digamos, se concentraba la mayor pobreza. Si los pueblos indígenas estaban pobres, los pueblos negros estaban mucho más... ¿De parte de quién iba a dar estos Yo talleres trabajaba con una asociación civil que se llama México Negro, y que quien estaba moralmente, digamos moralmente, porque quien realmente dirigía ahí era un padre católico que en esos años había llegado, y ¿cómo se llama? Pero quien, pues, por ser extranjero, él no podía, pues hay ciertas limitaciones políticas, y en eso presidir asociaciones, ¿no? Entonces el presidente era otro, pero pues a través de ahí, de un padre que se llamaba, o se llama, porque ahorita no sabe, y se regresó a su país, y pues perdí el contacto con él, pero se llama Clint Yermo. Entonces él es de Trinidad, digamos, y también era negro, y pues su formación, por ahí decían que era como de estos de teología de la liberación. Por ahí se decía, yo en realidad nunca le pregunté, pero por eso yo creo que por ese sentido era como el acercamiento a buscar proyectos, a desarrollar educación, buscar que entraran las escuelas en algunos lugares primarias, o lugares donde la población era muy pequeña, y donde pues enviaban un maestro para muchos niños, digamos, ¿no? Eran jóvenes que les daban una beca, y pues digamos que él fomentaba pues que entrara, digamos, lo que era la parte educativa, proyectos productivos, la parte económica, pero también en la parte, digamos, cultural. Y ahí es donde entro yo, pues, donde pues yo coordiné diversos talleres en las comunidades, y invitaba a algunos artistas. Por el tener el acercamiento aquí en Oaxaca, pues invitaba a que fueran a dar talleres y todo eso. El tener ese acercamiento ahí, pues es también de cerca ver el hambre, digamos, la falta de oportunidades de los chicos, en el sentido de que muchos de ellos, pues la única perspectiva que tenían era después de lo que era la secundaria, irse al norte. Quienes lideraban ahí en los pueblos eran gente blanca, incluso hasta con apellidos ahí que eran de la región, digamos, no sé si se distribuían, pero eran pocas familias, y eran las que determinaban políticamente. Entonces, bueno, todo esto, digo, también me ayudó a visualizar cómo se movían ciertos actores y todo eso. El Rufino Tamayo tenía un sentido más social, y también muchos de los artistas a finales de los 80 tenían cierta incidencia en el taller, como diciendo cierto poder, porque no propiamente el director decíamos todo. Así es, como que consensaba, digamos, con los artistas que iniciaron o que en aquella época estaban y ya tenían años, pero como pues se fueron saliendo aquella generación, pues algunos maestros también de lo que conocían el Tamayo, pues también se fueron saliendo, y posteriormente pues el Estado, pues el mismo taller para sobrevivencia, pues buscaba a través de proyectos pues acercarse a la Secretaría de Cultura, y pues la Secretaría fue tomando control, digamos. Y lo que yo llamaría que ahorita el Tamayo pues está burocratizado, pues, ¿no? Parece ser que nada más es como tener ciertos números, de decir tenemos cantidad de alumnos que tenemos que al final del año, digamos, a la hora que sale el gobernador, informar de que se atendió a cierta población, pero
creo yo que pues nada más ahorita queda el nombre y el estar administrando un espacio que antes tenía un sentido más social y que hoy creo yo que se ha perdido. Si uno, de hecho, ahí llegaban los jóvenes que venían de las comunidades. De hecho, ahí hasta se quedaban a dormir, se creaban ahí espacios Y de como varias dormitorios. partes del país, ¿no? También. No tenía mucho conocimiento. Sí conozco uno que otro que pues no son oaxaqueños, se vinieron a quedar, pero sin duda, digamos que ahí también en algún momento pues uno llegaba y era ahí el primer lugar como para dormir, ¿no? Se le apoyaba. Se apoyaba, entonces había esa apertura. Pero pues hoy pues ya no. No, de hecho hoy el taller Rufino Tamayo está ubicado en un lugar donde la Fundación Jarelut, es que a veces hay mucha desinformación, no sé si este lugar lo compró la fundación, pero está prestado al Rufino Tamayo para utilizarlo, pero pues no permiten que claven. Sí, no es un lugar propio del taller, sino que está concesionado, digamos. Y que no tiene las condiciones para que los chicos ahí se formen. ¿Qué significa que les prohíben hasta manchar el piso? Claro. Porque está catalogado, apenas fue restaurado. Digo, pero hay ciertas limitaciones, a eso voy, pues, ¿no? Entonces, digamos, no es el Rufino Tamayo que yo llegué en el 93. Sin duda hay muchas generaciones que contarán su historia o que la han contado. Pero a mí me tocó esa etapa donde pues fue una apertura donde pues a través de la visión del maestro Juan Alcázar, que traía artistas, y pues no sé cómo le hacía, porque digo, para financiar que los maestros vinieran aquí a hospedarse, aparte de un apoyo, un pago, digamos, y venían por 2-3 meses, digamos, ¿no? Entonces, sí, a involucrarse con los alumnos, ¿no? Y con la sociedad oaxaqueña, sí, ¿no? Hacer un trabajo realmente de fondo en sí, y eso permitía estar más en contacto de lo que se estaba produciendo fuera, ¿no? Porque pues ahorita ya hay un grupo de maestros ya permanentes, digamos, donde pues algunos o los nuevos que ahorita están muy jóvenes, digamos, tienen muy poca aportación. Digamos, yo creo que amplía más desde alguien que por lo menos ya tiene un caminar muy largo en ciertas áreas, y yo creo que eso, por lo menos yo, por eso decía de que yo aprendí mucho de ahí, me ayudó mucho a ampliar pues parte de mi disciplina, y sin duda otra de las otras áreas que también recordamos que ahorita precisamente pues constantemente hubo mucha polémica porque recientemente el Maco, por ejemplo, cambió de nombre. Ajá. Nada más le cambiaron algunas letras, algunas palabras, pero ¿por qué? Porque pues fue iniciativa del maestro Toledo, se formó ahí un patronato, que después ese patronato o algunos pues chocaban con el maestro Toledo, y el maestro pues para no tener problemas prefirió salirse, y salieron otros artistas, y los que se quedaron en aquel tiempo controlaron todos estos años el Maco, y pues sin duda en los últimos años pues veíamos, no sé si era por el presupuesto, pero pues la calidad de las exposiciones pues iban bajando, y yo me acuerdo que en aquel tiempo pues también fue para mí un espacio de aprendizaje donde veía obra de grandes artistas que yo no sé cómo le hacía el maestro Toledo para que ahí se colocaran obra, ¿no? Entonces yo creo que el maestro pues a través de amigos o de cómo se llama, o en este caso que después de los años que se instala la Fundación Jarelut, pues empezó a tener un vínculo más estrecho el maestro Toledo, cuando pues a través de que él daba iniciativa para la restauración de algunos espacios para que se volvieran, digamos, espacios culturales como Casa San Agustín o muchos espacios de los que hay en Oaxaca, pues fue precisamente iniciativa del maestro Toledo, y sin duda pues el apoyo diverso de diversos actores, pues, ¿no? O instituciones. Pero bueno, y recuerdo, y ¿por qué menciono el Maco o en esa etapa? Porque pues ahí era un espacio donde uno aprendía también mucho. Digamos, aparte de la biblioteca, ¿no? El Yago, que también es una de las bibliotecas más grandes de libros que tiene, de América Latina, y sobre arte de diferentes disciplinas. Entonces, pues estos 3 espacios para mí, aparte de Bellas Artes, pues eran los 4 espacios donde pues yo los visitaba y donde uno ahí se nutría, pues,
y donde como estudiante pues aprendía muchas cosas. Pero pues precisamente ahorita con la entrada de este gobierno denominado de la Cuarta T, pues ha empezado, digamos, pues a tomar, no sé si la palabra es correcta, pero pues a tomar el control de varios espacios, como por ejemplo el Museo de Arte Prehispánico, Rufino Tamayo también. Por ejemplo, recientemente pues, lo tenía un familiar digamos, del maestro Rufino Tamayo, que posteriormente, bueno, el Estado toma el control de ahí, el MACO también lo toma. Ahorita, de hecho, hace 2, 3 semanas fue reinaugurado con otro nombre, pero todo porque el logo, pues, lo tenía como derechos el patronato y pues la pelea parece ser que ahí no se dieron los derechos y bueno. Hablábamos del 2006, ¿no? Sí. En el 2006, en la ciudad de Oaxaca, hay un conflicto social con la APO. Y me dice usted que hay un antes y un después de ese conflicto, un conflicto que lo vimos todos, ¿no? A nivel nacional. ¿Dónde lo toma usted, maestro? ¿Dónde está usted? ¿Qué lo encuentra haciendo cuando estalla este conflicto y cuál es su relación con él? En el 94, pues bueno, también me fue metiendo más a esta cuestión, pero en el 2006 fue cuando decido dejar de ir a las comunidades, digamos, de hacer esta labor, de subir pues a los pueblos. Justamente previo al conflicto. No, de hecho fue el conflicto que me tomó de sorpresa porque precisamente yo, bueno, en aquel tiempo yo estaba dentro de un proyecto que era un intercambio de arte sobre artes gráficas y participaba algunos artistas de Japón, otros españoles y nosotros de aquí de Oaxaca. Entonces, y a partir de ahí, bueno, yo precisamente cuando detona el 14 de junio, yo estaba saliendo un 13 de junio a España. Un día antes. Un día antes. Entonces, pues yo, pues me encuentro al día siguiente, pues la noticia o más bien casi 2 días, porque fue al amanecer del 14 de junio. Ahí ya empezaba a funcionar el internet, muy escaso, pero sí ya. Entonces yo, pues a través de eso, pues fue que empecé a tener comunicación de lo que estaba pasando. Y pues yo me enteré del 14 de junio, que fue la represión, cuando el gobierno intenta hacer el desalojo, donde ya los maestros ya llevaban casi un mes ahí en el plantón, donde pues también habían pocos maestros, estaba un poco desgastado el movimiento, pero el 14 de junio fue lo que detonó, porque pues fue el llamamiento al pueblo a defender y a recuperar el Zócalo, y lo cual se logró, y a partir de ahí, bueno, pues inicia el movimiento, pero bueno, yo seguí el movimiento en el internet durante 30 días, porque pues digamos, mi estancia en España duró un mes, 30 días, y pues yo ya desesperado para integrarme, fue a partir de ahí, bueno, que yo empiezo a integrarme digamos, a una organización, a acercarme a una organización, pero pues mi primer aporte era como hacer mantas, ¿no? En aquel tiempo, pues era así todo manual, ¿no? Entonces dibujar cosas sobre la tela, en aquel tiempo la manta, ¿no? Dibujar algunas cosas y llevarlo en las marchas, pues, ¿no? Era mi aportación. Digamos que fue como lo que fui haciendo porque pues en los meses posteriores pues, a mí todo el mundo me veía en el Zócalo pintando y pues me llegaba la gente, me decía, oye, ¿me puedes pintar? Claro, era mi aportación, pues, ¿no? Claro. Digamos, y cualquiera que llegara me decía, oye, podíamos hacer, me puedes hacer algo, y pues ya les decía que querían, y pues era así como que, pues yo estaba a la disposición de lo que ellos me dijeran, pues, ¿no? Y pues también creo que fue una etapa también donde pues entra mi conflicto de artista, hacia dónde ir, porque pues toda esta etapa de conocer o de estar navegando, produciendo diferentes tendencias artísticas desde el cubismo, los abstractos. Yo estuve haciendo muchas cosas, no sabía hacia dónde dirigirme.
Entonces, Sí. y para mí fue un despertar porque pues desde el tener acercamiento con la gente, con los pueblos, diría de un momento con mi clase social y el despertar político, mi conciencia como un actor político, digamos, fue llevándome a tomar una decisión ahí, el arte realista, pues, ¿no? Porque era lo más cercano a nuestra gente que pudiera, digamos, yo tener abrir un vínculo, comunicación, digamos, en este sentido. Por eso, pues, me lleva a hacer arte realista y pues intentar en un momento podríamos decir el realismo socialista, digamos. Más allá del realismo mágico, digamos. Así es, pues, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Que por eso decíamos que el previo al 2006 es que había un arte, digamos, habían pocas galerías, pocos espacios, pero el 2006, a partir de que hubo un conflicto que duró varios meses, digamos, mucho de lo que se hacía en los espacios cerrados empezaron a salir a las calles, Ok. digamos, en los espacios públicos. Digamos, uno se metía, Sí, digamos. se hizo público. Así es. Entonces, y particularmente una de las cosas que más se desarrolló fue el stencil, pero que a la par se fue desarrollando la gráfica en madera. Pero, pues, unos meses después, digamos, ya estamos hablando en enero del 95, digo, del 2007, 2007, cuando pues había todavía un ambiente represivo, tenso. Me acuerdo que el maestro Toledo en aquel tiempo, en febrero, bueno, desde antes, pero en febrero se hace una exposición que se llamaba Grafiteros al Perdón, y precisamente mucho de lo que estaba en las calles, pues la iniciativa del maestro decía, pues ahora vengan a pegarlo acá adentro, pues, porque pues había un miedo generalizado, muchos de los activistas de los que no habían sido aprendidos o desaparecidos, pues estaban fuera del estado, digamos, había un cierto miedo, y pues el Yago cumplió un papel ahí importante como de seguir, ahí de hecho se hacían las reuniones del APO, de Como los una líderes, fortaleza, como un un espacio alterno. y también seguro, pues, porque, Ajá. ¿no? Entonces, pero después de 2007, o parte del 2007 también, seguía produciéndose gráfica, podríamos decirlo así, política, y fue en ese tiempo que empieza a venir gente de afuera a querer comprar. Entonces, sin duda, digamos que, pues, eso, pues, muchos jóvenes, pues, empezaron a producir más, pues, sobre el tema, digamos. Eso amplió más el tema y, digamos, o temáticas, porque, pues, en aquel tiempo, desde que nada más se pintaba como lo mágico, pues, de ahí se empezó, los jóvenes, ¿por qué? Porque nosotros en aquel tiempo fundamos un lugar que se llamaba Espacio Zapata, donde confluyeron muchos jóvenes, que digamos que más de 50 jóvenes ahí convergieron, que posiblemente como iban saliendo, toda esa experiencia organizativa y autónoma, digamos, se la llevaron entre 2 o 3 compañeros y empezaron a crear sus talleres, que algunos, digamos, pues fueron intentos que murieron, pero así como fueron cobrando experiencia, empezó a fluir empezó a fluir los movimientos. Entonces, esos talleres pues empezaron a buscarse en el centro histórico, pero esos talleres después se volvían galerías. Era un espacio de producción, pero también de colocar la obra, ¿no? Entonces, digamos que nosotros cuando salíamos de la escuela, la idea era de que, pues, una galería, un galero, te movía la obra. Pero cuando nosotros nos dimos cuenta que no era necesario, pues ahí empezó a cobrar la importancia o la experiencia, o más bien a dispersarse las experiencias a partir de esa primera experiencia del Espacio Zapata, que todavía hoy existe, y que empezaron a instalarse talleres. Entonces, pues ahí ya entonces el artista o los jóvenes podían producir lo que querían. Fue como el ejemplo de cómo hacer tu propia galería.
tu propio taller, tu propia galería. Y venderla tú mismo. Y venderla, sin pues, ¿no? intermediarios. Sin intermediarios de que alguien te dijera qué tenía que hacerse. Entonces yo creo que ahí fue lo que... Yo lo hablo así porque a veces se le dice que al maestro Toledo le debemos todo, o lo que hoy existe en Oaxaca, en este caso de la parte gráfica, ¿no? En algunos momentos a lo que también el maestro Taqueda, como maestro en la Escuela de Bellas Artes, pues motivaba que los jóvenes hiciéramos gráficas, pero en realidad, diferentes técnicas, pero en realidad, pues, por como no había mercado, pues, digamos, decíamos, pues, en la primera necesidad era como hacer lo que en esos momentos a veces uno, pues, te daba de comer, pues, ¿no? Pero después del 2006, pues, viene la gente a querer comprar, coleccionistas, bibliotecas de universidades de Estados Unidos, o llevar la gráfica a otras partes del mundo, de Europa o de América Latina. Entonces eso yo creo que fue, digamos, aceitando un ambiente gráfico, y lo que hoy pues se permite recorrer las calles donde hay demasiados artistas, donde o los puedes ver trabajando, donde están sus talleres abiertos y a la vez funcionan como galería. Pero yo creo que fue eso, que lo que detonó de lo que hoy es el ambiente gráfico en Oaxaca, independientemente que pues existía la biblioteca, la importancia que cumplía la biblioteca, el Rufino Tamayo, que también ahí se enseñaban diferentes técnicas gráficas, bellas artes a través del maestro Taqueda, digamos, pero yo creo que lo que detonó fue el 2006, que se produce gráfica política, que estaba en las calles, que venía gente a querer comprar, y pues al iniciar un proceso, un movimiento, o no sé cómo llamarlo, la gráfica, pues los jóvenes se daban cuenta que esas gentes querían comprar cierto tipo de gráfica. Entonces así es como empezaban a hacer ese tipo de gráfica, y eso empezó a entrar dinero a una corta edad, digamos, porque jóvenes que pues salían de la escuela, pues instalaban sus talleres, inmediatamente ya empezaban a vender, pues sin duda, bueno, a precios bajos, pero después algunos pues empezaban a despuntar que otros, porque pues parte de ese proceso, pues la técnica también se fue desarrollando. A trabajar más. Pues, ¿no? De hecho, para los que nos están viendo, el maestro Mario Guzmán es un grabador en formato monumental, ¿no? Y yo en lo particular, cualquiera que haya venido a la ciudad de Oaxaca en los últimos años, ahorita nos va a decir el maestro cuántos exactamente, habrá visto estos pegotes, le voy a llamar de esa manera, ahorita nos corrige el maestro, de grabados que están por muchas calles de la ciudad y que mandan un mensaje, que mandan que viene una imagen y se nos queda ahí, desde la afrodescendencia hasta los dioses prehispánicos, hasta la comunidad que puebla las diferentes comunidades de Oaxaca, y son imágenes muy potentes. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde surge el taller subterráneo? Digo, todas estas imágenes de las que hablo, que pueblan la ciudad alternamente en los muros de la ciudad de Oaxaca, están producidos en el taller subterráneos, ¿no? ¿Cuándo surge el taller subterráneos y cuál es la intención de atravesar la ciudad con estas imágenes? Y regreso, y cuento un poquito así rápido. Yo fui en el 2006 como parte del movimiento popular. Pues se da la consigna de que todos los sectores se organizaran. En aquel tiempo 13 compañeros nos sentamos y fundamos lo que es ASARO, Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca, que ahí es donde después creamos una galería que es el Espacio Zapata, como un espacio para promover el trabajo. Un producto, imagínense, más de 30 gentes trabajando, cada semana se estaba produciendo cosas. Entonces había una sobreproducción de cosas que lo que buscábamos era dónde mostrarlo. Y pues ahí es que surge la galería como tal, ¿no? El Espacio Zapata.
El proyecto, bueno, en los primeros 3 años estuvo muy activo, de ahí fue decayéndose, más por una cuestión de mercado, digamos que era más por vender, digamos, se pierde la esencia por cual fue creado Azar o el Espacio Zapata, y después, posteriormente, bueno, a la par yo fui tratando en aquel tiempo de construir un colectivo que se llama Urtarte, Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, y que hoy todavía vive, y más o menos, digamos, como en el 2012 es cuando se constituye, y a partir de ahí, bueno, se fue caminando y se fue desarrollando este proyecto, pero por diferentes, yo siempre es que cuando se pierde la esencia de lo que por el cual se constituye ciertos colectivos, yo termino saliéndome, más que tomar el control o decir, bueno, pues que se salgan todos los que tengan una idea de más mercantil o que se vayan perdiendo la esencia, pues yo lo que hago siempre es salirme y nuevamente construir. Y precisamente fue casi saliendo de la pandemia que hace 3 años, en agosto de hace 3 años, constituimos con 5 compañeros lo que es Subterráneos, creyendo que pues veníamos de esa continuidad, de esos procesos de generar gráfica política, colocarla en las calles, tomar las calles como espacios donde se difundiera, digamos, no nada más, incluso nosotros, porque nosotros lo que veíamos es que cuando nosotros colocábamos cosas, otras gentes se atrevían también a colocar cosas. La fotografía, que la imprimían a un formato grande, o algunos diseñadores hacían algunos diseños, la imprimían también a formato grande y se colocaban en las calles. Digamos que independientemente que también el graffiti o el stencil, que pues el stencil aquí en Oaxaca se desarrolló tanto que algunos artistas, pues algunos jóvenes que sabían desarrollar el stencil, pues intervenían algunas pinturas o telas de algunos artistas, ¿no? Entonces, incluso porque pues se les pagaba algo muy miserable a los chicos, ¿no? Y cuando esos artistas pues vendían sus pinturas digamos, a precios muy exorbitantes, pues, ¿no? Yo después supe que algunos artistas, pues mucho de eso no les ponían en Oaxaca, entonces pues, no nos enterábamos hasta después de catálogos o ver obras, pues también que el stencil también lo ocuparon algunos artistas, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, en el 2006 se generaron muchas expresiones y particularmente, bueno, la gráfica se desarrolló más y pues nosotros venimos de ese proceso. Creemos y seguimos, digamos, alzando esta bandera de creer que la gráfica cumpla una función social, que la gráfica sea una herramienta para visibilizar diferentes problemas sociales, no tanto inmiscuirnos dentro del mercado de lo que se da en Oaxaca, no tanto de generar una estética nueva, no tanto de ser parte de un mercado, de una estética oaxaqueña, sino simplemente de utilizar el arte como una herramienta para visibilizar, ¿no? Sí, yo hablaba de atravesar la ciudad, ¿no? Con el arte, ¿no? Es decir, que estuviera disponible para todos, ¿no? Hacerlo como democrático a la vista, ¿no? Democratizar el arte, ¿no? Que yo creo que puede ser esa palabra. Y nosotros, pues, como veníamos de la escuela, pues hacíamos gráfica de un formato pequeño, pues. Entonces, mucho de lo que veían la gente se tenía que acercar. Entonces, lo que sí llegamos a hacer es el stencil a un formato grande, pero el grabado todavía, digamos, fue hasta el 2011 que a través de nosotros del grupo Azaro, que empezamos a hacer gráfica. Lo más grande que hacíamos en ese momento era como de 1.20 por 1.20, y llegamos en algún momento uno que otro compañero a hacerlo de 2.40 por 1.20. Era lo más grande, pues, ¿no? Pero no era así como que recurrentemente, pues, de vez en cuando se hacía. Todo eso, pues, fue parte del desarrollo de la gráfica, pero también de visualizar, porque nosotros dirían como el que asesina, siempre el asesino regresa a la escena del crimen, pues, ¿no? Nosotros, pues, también regresábamos a mirar la obra pegada en la calle y, pues, era como revalorar dónde estaban los errores a la hora de colocarla. Okay. Antes, por ejemplo, colocábamos las imágenes en formatos cuadrados y era como pegar, como enmarcar una obra en una pared, y como que eso no lo veíamos integrado a la arquitectura o a la pared, a las texturas.
todo eso fue, digamos, eso que decíamos, a partir de una reflexión que hoy, pues, terminamos haciendo gráfica que solamente es como una figura central, la contorneábamos y era como esa imagen se integraba, digamos, a la pared, pues, ¿no? Y de hace 3 años que inició el proyecto subterráneo, ahora es una escuela. Sí, Es una escuela al margen de las instituciones educativas. sí, hay muchas experiencias que nos ayudan. Por ejemplo, precisamente un poco recobrando la historia del Tamayo, que recientemente cumplió, creo que 50 años. Ajá, 50 años, Sí, bueno, sí, ya en febrero. estamos acercándonos ya a la fecha, ¿no? Porque no sabíamos cuándo se inició, ¿no? Entonces, en este año hubo algunas pláticas con algunas gentes que estuvieron en el Tamayo y eso es lo que se platicaba. Esa discusión que se tenía de que si eran autónomos, en algún momento cómo articularse con el Estado a través de pedir, a través de proyectos y recursos económicos. Entonces, y eso nos fue llevando también a que la experiencia del 2006 era como de ser lo más autónomos que se pudiera, ¿no? Entonces, ser autosuficientes, de tener una cierta fuerza, de no tanto de pedir, sino de exigir al gobierno del Estado a través de proyectos a que bajaran recursos a lo que nosotros estábamos haciendo, digamos, de manera autónoma, ¿no? Que un dato para la antropología salvaje es que gran parte de los proyectos, no sé si 90, 80, pero gran parte de los proyectos, tanto artísticos como de muchos otros temas, tienen este lema, ¿no? Apartarse del gobierno y ser autónomos y ser comunitarios y ser independientes. Sí, más que nada porque pues también marcábamos un planteamiento o visualizábamos un planteamiento, ¿no? Político. Entonces, temáticas que incluso a veces estaban dirigidas en contra de ellos, pues, ¿no? Entonces, y recordar que Oaxaca, un radio pequeño, está catalogado como patrimonio de la humanidad. Entonces, no se puede dar permisos a que se hagan murales o que en este caso se hagan ese tipo de intervenciones o colocar ni siquiera carteles, digamos, ¿no? Sí. Entonces, Claro. por eso era esta cuestión de por ser un estado muy politizado, pues siempre las marchas, siempre nos enseñaban a que las paredes, ahí es donde se colocaban las consignas y pues cuando se permitía, pues colocar una imagen. Digamos que todo eso fue dándonos una pauta de que las calles eran nuestras, las paredes eran nuestras y que las paredes, como algunos dicen románticamente, las paredes tenían que hablar, pues, ¿no? No puede estar regulado más porque estamos haciendo un planteamiento político y sabiendo los riesgos, pues no, sin duda, bueno, Un planteamiento político, social, artístico. social y artístico, efectivamente, ¿no? Pero a veces enmarco mucho lo político porque yo siempre le digo a los chicos, aquí es un colectivo más político que artístico. Ok. ¿Por qué? Porque algunos piensan que aquí vienen a formarse como artistas. A ver, vamos a venirnos a formar más políticamente digamos, para hacer arte, pues. No es. Ya, esa es la directriz de Sí, la escuela. porque a veces unos, pues, esta idea de lo que yo les decía al principio, pues, ¿no? Muchos, pues, soñamos en ser artistas, ¿no? Y ser artistas, pues, es dirigirnos a los espacios cerrados, galerías, coleccionistas, museos, concursos, que nos legitimen lo que hacemos, pues. Pero cuando lo hacemos en la calle, el único que va a legitimar, pues es nuestra gente que se va a sentirse reflejada en esas imágenes, ¿no? Porque el artista nos forman para dirigirse al que lo compra. Y la gente humilde, pues no tiene dinero para comprar, pues. Entonces, el que tú coloques una imagen en la calle, pues estás dando a entender que pues, somos artistas del pueblo, pues, ¿no? Y poner una reproducción de un grabado en una pared es ir un paso o 2 pasos más allá del grafito, ¿no? Sí, sin duda, bueno. En vez de rayarla sin ton y son, ponemos una imagen estética que hable de la situación popular o de la situación de un personaje del pueblo o de un dios de la tradición prehispánica y nos da otro contexto eso. Sí, sin duda. Y ahora sí, esto me lleva al presente, ¿no? Porque algunas
digamos, liderazgos de aquel momento, de aquel conflicto del 2006, llegan ahora como a la 4T y al gobierno de Oaxaca, de esta evolución? ¿Qué diferencia hay de los gobiernos anteriores al gobierno, ya por supuesto en una Oaxaca completamente transformada, con un montón de talleres, con un montón de artistas plásticos, con un montón de culturas, con una internacionalmente reconocida gráfica de todos los niveles? ¿Cuál es la diferencia entre los gobiernos anteriores y este que está? Yo la lectura que hago es de que la crisis de la izquierda hoy actual Ajá. ha llevado a que, digamos, hacia dónde llevar los procesos de lucha, pues, ¿no? Sin duda hoy, digamos, con la entrada de López Obrador, lo que nosotros creemos es que vino a contener la lucha. Nosotros creemos que también la burguesía nacional, pues, permitió que él entrara a gobernar, pues, ¿no? Porque de alguna otra manera, pues, nosotros creemos de que se vino a contener la lucha porque, pues, el país estaba a punto de reventar, pues, ¿no? Sí. Entonces, y él lo que hizo, bueno, pues integrar a muchos de estos actores, tanto de los que le apostaban a la lucha armada como a los que no le apostaban, se integraron digamos, a hacer gobierno. Al gobierno, claro. A los gobiernos en este caso. A hacer gobierno. Ahora, ¿no? Sí, ¿no? Y particularmente, digo, con Morena, digamos, ¿no? Entonces, digamos que muchos de esos actores hoy le están apostando más a esto, pues, ¿no? Sin duda hay otros que pues siguen reivindicando la violencia revolucionaria, pues, ¿no? Entonces, y en el 2006, pues varios de esos actores, pues también muchos se sumaron digamos, a la parte electoral, ya sea en los municipios o a nivel estatal, digamos, ¿no? Ese es como ahorita el panorama, ¿no? Vino más para contener, pero nosotros, digo, desde mi formación que yo tengo, que es marxista. Pero hablábamos también de esta situación de tomar los espacios como el Yago, como el Maco, y veo yo lo que veo un poco es de seguir con las cosas que ya están, ¿no? La Guelaguetza, los festivales que ya están marcados por una tradición, ni siquiera de gobierno, sino por tradiciones populares, ¿no? Y por lo demás no sé cuál es la vinculación entre los artistas independientes, los artistas revolucionarios con el gobierno o viceversa. Incluso con la llegada de este gobierno, hasta donde yo he escuchado, o a veces le pongo atención, por ejemplo, los rubros que se da en cultura, y cada año han sido menores. Digamos, a pesar de que este gobierno se dice de izquierda, pero no le ha apostado a la cultura. Digamos, y ya se ha dicho también que no le apuesta ni a la cultura, ni a la ciencia, ni siquiera a la educación, pues, ¿no? Digo, porque apostarle es invertirle. Claro. Entonces, le ha apostado más a la parte militar, por ejemplo, ¿no? Digamos, que es algo contradictorio, pues, ¿no? Entonces, y cuando hablo de cultura, entonces, ¿qué significa? Si antes, con los gobiernos priistas, se podían hacer cosas, pues ahorita se hace menos. Claro. ¿Cuándo debería ser al contrario? O suponíamos que iba a ser al contrario. Entonces, lo poco que antes se trabajaba, pues hoy lo que hace el gobierno es administrar, digamos, pero con recursos más raquíticos, digamos. Digamos, con recursos más raquíticos que no permiten como crear, desarrollar, sino más bien es lo que yo llamo administrar, pues, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, pues con este discurso anticorrupción, por ejemplo, que se maneja y la austeridad, muchos de los programas que antes se daban, digamos, por ejemplo, a las culturas populares, decíamos, a la parte textil, cerámica o a la música popular y todo esto, pues antes habían proyectos, había recursos para fomentar, digamos, por eso decimos que en la época antes del López Obrador, pues digamos, sabían eso. Hoy, digamos, cada vez los programas se ven más disminuidos y eso también pues, no abarca mucho, pues. Entonces, por eso digo que administran más, porque pues más bien pero en realidad también mucho de lo que hay en Oaxaca, sin duda, digamos que ha sido más iniciativa por la misma gente. Digamos, no es porque hayan grandes recursos que el Estado, porque sí, Oaxaca hoy se visualiza como un estado donde pues se reconoce digamos, el alebrije,
la parte textil, digamos, la música, por ejemplo, en algunos, como en la parte de los mijes, pero no ha sido, digamos, propiamente porque el Estado le invierte mucho Sí, a esto. era lo que decía, de que las iniciativas que ahorita Oaxaca está reconocido internacionalmente por un boom de muchas manifestaciones artísticas y culturales con una calidad, con un nivel de arte bastante elevado, pero que son iniciativas populares, ¿no? Que son, no diré populares, sino particulares independientes, ¿no? Entonces, más allá del gobierno. Hoy al espectador lo están formando nada más para contemplar, ¿no? Digamos, Sí. no tanto para, digamos, para reflexionar sobre algunas temáticas, ¿no? Entonces, y eso también, por eso decíamos, bueno, pues también los otros sectores que son el intelectual o el comprador, también tiene que saber, digamos, lo que se está diciendo, pues, ¿no? O nuestra gente, digamos, cuando yo digo gente o pueblo, podríamos decir es que nuestra clase social, la trabajadora, la explotada, la oprimida, digamos, de hecho, esa es otra de las cosas que nosotros cuando hacemos algo va dirigido a esta clase social, digamos, ¿no? Digamos, particularmente, la que se identifica, digamos, con ciertos problemas que hemos sufrido, digamos, o que sufrimos, ¿no? Sí, eso se ve en, en los cuadros que tenemos aquí, en las imágenes que produce el taller de gráfica Subterráneos. Y para despedirnos ya, mis compañeros me están haciendo acá Es que ya. señales. Vamos a despedir este capítulo de la antropología salvaje pidiéndole al maestro que nos diga dónde puede contactarse la gente para saber más del taller Subterráneos, dónde puede contactarse si quiere venir a la galería, si quiere inscribirse a las clases, al taller o a la escuela, dónde puede localizar al taller Subterráneos. Sí, ahorita el taller o escuela que también se convirtió, de hecho es una iniciativa que tiene pocos meses como una escuela popular alternativa para los jóvenes. Digamos, está ubicada en la calle Constitución 503, a unos pasos o a 3 cuadras de la iglesia de Santo Domingo. Está dentro del radio, digamos, del centro histórico. Y en las redes, pues nos pueden buscar así, literal, como Subterráneos. Si quieren ponerle ahí Oaxaca, como para ubicarlo con mayor, ¿no? Ahí nos pueden estar al tanto de lo que hacemos. Muchas veces hacemos videos en vivo. Cuando hacemos intervenciones públicas a medianoche, digamos, lo hacemos a veces en vivo por la importancia de algunas intervenciones. Ahí también se muestran videos de las diferentes actividades que desarrollamos aquí, desde los talleres que promovemos, de los diversos talleres, técnicas, pero una de las características que tenemos aquí es que para aquel que nació en Oaxaca todo es gratuito, salvo para los que son de otros estados o extranjeros sí se les cobra. Entonces, pues tenemos también ese sentido social de que el arte es social y por lo tanto no se tiene que cobrar, el conocimiento no se cobra, salvo que sí también pueden buscarnos también en las páginas o venir a visitarnos porque pues también se muestra mucho de lo que producen los jóvenes o lo que hacemos nosotros desde el arte que a veces creemos que es como de tipo de identidad, de visibilizar algunos, digamos, el rostro del campesino, de nuestra gente, pero también tocamos temas políticos, desde lo que es Palestina o de los 43, diferentes problemáticas que las pueden encontrar acá, personajes históricos, digamos, y bueno, pues estamos caminando y pues seguimos desarrollando, llevamos 3 años y pues los invitamos a que vengan a conocer, si en un momento vienen a Oaxaca, pues es un lugar obligado a que vengan a visitar porque pues por algo decimos que somos los subterráneos, ¿no? Porque no es el arte que está alineado al arte oficial, al arte que el Estado promueve. Nosotros mismos lo estamos promoviendo
también a través de que lo hacemos en las calles, pues la gente nos busca. Hoy la gente, pues a través de las redes, pues sabe que googlea subterráneos y ubica el lugar, y pues y que también pueden estar viendo los procesos de cómo lo desarrollamos, todo lo que hacemos, y que pues y que pueden estarlo viendo, ya sea por las redes o pues ahora sí que en vivo, y pues serán bienvenidos, y contar de que podemos estar explicándoles o contándoles lo que ahorita estamos contando, pero también pues es parte de nuestra tarea también compartir lo que hacemos, y contarles de dónde venimos, y intentar también contarles hacia dónde queremos llegar, ¿no? Muchas gracias, maestro, por esta charla tan enriquecedora en muchos sentidos, y a ustedes muchas gracias por este primer capítulo. Esperamos que nos sigan viendo en esta temporada Oaxaca de Antropología Salvaje, un espacio en donde queremos saber. Hasta la próxima. Hasta luego.